estamos de vuelta para responder esa pregunta. ¿Por qué no es bueno crecer solamente 2%? ¿O por qué no deberíamos estar contentos? Mira, el crecimiento potencial del Perú es más o menos 5, un poco más de 5%. Ujú. ¿Ya? Si tú no creces a ese nivel, el país no es capaz de absorber en el empleo formal a todos los chicos que salen de los colegios, de los institutos, Mm. de la universidad. La agricultura es uno de los principales empleadores del país. Más o menos concentra en el mundo entre 25 y 30% de toda la población económicamente activa. En el Perú, más o menos es 26%. Ujú. Y de ese 26% que son entre 4 y 5 millones de personas que se dedican a toda la cadena productiva agraria, desde los que trabajan la tierra, los que tienen empresa en la agricultura, hasta los que dan servicio también en la agricultura o venden bienes en la agricultura, ¿no? Toda esa cadena, más o menos la agricultura moderna, tiene 1 millón de personas formales entre directos e indirectos. Ujú. La creación ha sido año a año importante, se han creado más de 500.000 empleos, Ujú. entre 500 y 600.000 empleos desde el año 2004, Ujú. ¿no? Por eso digo, o sea, ahora estamos en una situación muy complicada en el país para todos los sectores económicos. Ujú. En el sector agrario, que es más sensible, estamos más complicados aún. Y tenemos que reconstruir nuestro país. El Ujú. gobierno anterior ha sido un gobierno desastroso, ha Mm. destrozado la institucionalidad. Mm. Hemos visto ministros que decían que era ministro de Transporte porque tenía brevete, ¿no? O sea, ese nivel de Mm. institucionalidad al que nos habían llevado, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que reconstruir como sociedad. Ujú. Y en el caso de la agricultura, más aún. ¿Por qué? Porque más del 90% en la agroexportación, por ejemplo, es pequeña agricultura de 5 hectáreas. Ujú. Y ahí hay una crítica que justamente quienes de alguna manera no estaban a favor y que era parte de los reclamos que se han dado de estas personas que se movilizaron de las regiones a Lima, que la pequeña agricultura no se termina de beneficiar de ese boom agroexportador. Al respecto, ¿qué piensa AGAP o qué va a plantear? Bueno, mira, como te mencionaba, tenemos toda una agenda respecto a eso. Tenemos varios proyectos que estamos desarrollando, que hemos planteado a diversos gobiernos. Acuérdate, 6 gobiernos en 6 años, Mm. a diversos gobiernos, ¿no? Durante los últimos 10 años, y a muchos ministros de Agricultura, y a muchos ministros de Economía, y a muchos ministros de Comercio Exterior, y seguimos hablando de trabajo, etcétera, ¿no? Pero no perdemos la fe, porque es nuestro país. Mm. Tenemos que sacar adelante nuestro país. Y Ujú. nosotros lo hacemos a través de nuestra actividad, que es la actividad agraria, Ujú. generadora de empleo. Es el segundo sector que trae divisas en el país, Ujú. ¿no? Ujú. Y es un Pero también sector da empleo directo, ¿no? directo, En las regiones. directo, Ujú. descentralizado, Ujú. dinamiza las regiones. Pero regresando a tu pregunta, tenemos una obligación como país Mm. de poder acelerar el proceso de integración de la pequeña agricultura a esta agricultura moderna que tanto admira el mundo, Mm. ¿no? Y que tan maltratada ha estado en los últimos años, la Mm. agricultura moderna, Ujú. igual que la pequeña. Ujú. La agricultura, como yo lo mencionaba en el gobierno anterior y lo sigo diciendo, no se maneja de manera ideológica. Mm. Acuérdate esa segunda reforma agraria que Mm. hablaba del gobierno anterior, y varios políticos todavía que están por ahí O siguen sea, hablando de segunda reforma agraria. para hablar de ese tema, lo que planteaba el expresidente Castillo, la segunda reforma agraria, al final no fue ninguna reforma agraria, o se hizo algún cambio. ¿Qué cosa fue en verdad? No existió. No Fue existió. un discurso político ideológico. Ujú. ¿Por qué? Porque no tiene sustento. Ujú. Aquí lo que tenemos que hacer, es bien claro lo que hay que hacer con la agricultura pequeña, es muy Ujú. claro, y que hay que hacer con todo el sector agrario, Ujú. ¿no? Con la pequeña hay que ayudarlos, por ejemplo, con el Ujú. tema de conocimiento, Ujú. Competitividad, ¿no? Hacerlos en más general competitivos. competitividad, ¿no? Ujú. Pero competitividad no solamente tiene que ver con el tema productivo netamente, que sí, ¿no? Semillas certificadas, asistencia técnica, también tiene que ver con acceso al crédito, por Mm. ejemplo, Mm. acceso a los seguros, Mm. tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con un marco regulatorio Mm. adecuado a la agricultura. La agricultura no es como cualquier sector económico. Mm. Por ejemplo, la minería, que el Perú depende de la minería y deberíamos estar muchísimo mejor. Cuando hay un bloqueo de carreteras, pierde la empresa, pierden los trabajadores porque no trabajan, pero apaga la luz y ahí está el mineral. Claro. Cuando tú bloqueas una carretera y se malogra una producción agraria, pierdes un año de inversión
de trabajo, de salarios, y pierdes ese circuito económico, por ejemplo, a través de los créditos, a través de las ventas. Tú tienes obligación de venta y no vendes, ¿no? Entonces se te hace muy difícil entrar de nuevo al circuito económico en el siguiente año, en la siguiente temporada. Para cerrar, Gabriel, estas cifras que hemos conocido hoy día, el crecimiento no va a ser el que esperamos. Para los siguientes años, concretamente el próximo año, ¿cómo ven la situación? ¿Cuál es la agenda de AGAP? A ver, el mundo va a estar sometido a varias crisis. Esto no es que lo digamos nosotros, lo estamos viendo nosotros y lo estamos viviendo, pero lo han dicho, por ejemplo, en el World Economic Forum, que es el foro más importante, el foro económico mundial, ¿no? Va a haber crisis este año alimentaria, que es la que estamos viviendo, crisis de inflación, va a haber crisis en los mercados, ¿no? Y otras crisis. Pero se avecinan otras crisis más durante los siguientes 2 años, que tienen que ver con movimientos sociales, que ya los estamos teniendo acá, que tienen que ver con crisis geopolíticas, que cuando uno piensa en crisis geopolítica dice, bueno, China, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, bueno, Perú, Colombia, Perú, Chile, Perú, México. Claro, lo que está pasando regionalmente también va a afectar. Lo que está pasando de manera que no debería pasar. Y está pasando, es increíble, ¿no? Pero también crisis climática. O sea, entonces, inflación. Exacto. Para ir cerrando, Gabriel, y agradecerte además por tu presencia, AGAP lo que va a hacer en los próximos días seguramente es replantear esta agenda y obviamente retomar el paso. Tenemos una agenda muy clara, tenemos una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Agricultura, pero hay muchísimo que hacer, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que ser más disruptivos, tenemos que pensar lo que va a pasar dentro de 10 años, no lo que está pasando ahorita. Y para eso está AGAP con su agenda, tenemos varias propuestas regulatorias, pero tenemos que trabajar, perdóname, Ejecutivo, Congreso y sector privado para sacar a nuestro país. Muchísimas gracias por tu presencia. Vamos a retomar otro día seguramente la agenda. Y ustedes no se vayan, que venimos con el final del programa.